Vamos a pasar ahora al impuesto de sociedades. Bueno, nuevamente el impuesto de sociedades como porcentaje del PIB es baja. No lo era tanto en la burbuja inmobiliaria. En plena burbuja inmobiliaria, bueno, las plusvalías del suelo, los grandes beneficios de los bancos, el sistema financiero, hacía que fuéramos capaces de recaudar hasta 4,5 puntos en el año 2007. Pinchó la burbuja y los ingresos se han situado en el 2%. Bueno, y cuando uno mira, al igual que con el impuesto sobre la renta, mira los tipos marginales, en este caso, bueno, sabemos que hay uno para pequeñas empresas, está en el 35% y sigue estando por encima del 30% y sigue estando por encima de la media. Entonces, bueno, aquí la misma pregunta que antes, ¿qué harían ustedes con el impuesto de sociedades? Y ahora empieza el turno de palabra Jesús. También empezar con el impuesto más deprimente, que es el impuesto sobre sociedades, porque la verdad es que la evolución hace llorar, ¿no? Efectivamente es un impuesto tremendamente procíclico, recaudar 47.000 millones en el momento álgido de la burbuja y de repente se dio la vuelta y la recaudación cayó a 16.000 millones. Ahora está en 18.000, que no es para tirar cohetes, y además 18.000 millones dopados, como consecuencia de incremento de pagos fraccionados, básicamente. También hay una lectura internacional que yo creo que es ineludible. Si comparamos la recaudación sobre el PIB de Irlanda y de España con este impuesto en los últimos 15 años, en todos los años, menos en 3 que coinciden con los años del momento álgido de la burbuja, Irlanda ha recaudado más que nosotros. Nosotros con un tipo al principio del 35, luego del 30, Irlanda con un tipo del 12,5. Cuando Irlanda gana a España 12 de 15 años, es que el partido no es de fútbol, el partido es de rugby. Y todavía no nos hemos enterado de a qué deporte estamos jugando. Por otra parte, la experiencia internacional y las estadísticas ponen de manifiesto que la esperanza recaudatoria de nuestro sistema no pasa por el impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades representa un 2,5, un 3% en algunos países sobre el PIB, pero ni mucho menos el 4, 4,5, 5% que llegó a suponer en España. Además, nuestras empresas están cada vez más internacionalizadas, es decir, cada vez obtienen más resultados en el exterior que no tributan en nuestro país, y por otra parte existe una bolsa enorme de créditos fiscales pendientes de aplicar que van a lastrar la recaudación en el futuro próximo y en el futuro remoto también. ¿Qué hacer? Bueno, hay que tapar agujeros, evidentemente. En la última reforma se han tapado algunos de ellos. No estamos en los años 90 y en un modelo de internacionalización que pasaba por favorecer a cualquier costa la salida al exterior de nuestras empresas. Tenemos que tener cuidado con los incentivos. Los incentivos en ocasiones son una trampa. Si yo dijera que tenemos 300 millones de euros para políticas de I+D+I y que de esos 300 millones el 60% se los vamos a dar a 100 empresas que facturan más de 180 millones, yo no saldría vivo de aquí. Bueno, pues eso es lo que ocurre con los incentivos que estamos aplicando en el impuesto sobre sociedades, que son aprovechados básicamente por las empresas más grandes porque son las que más facturan, mientras que a las pequeñas este tipo de incentivos no llegan. Tenemos que apostar por la reforma internacional, tenemos que apostar por el plan BEPS, que simplemente lo que pretende es tapar agujeros y que los grandes grupos multinacionales paguen el impuesto en función de los territorios en los que obtienen verdaderamente los beneficios, donde generan realmente el valor. Tenemos que apostar por la armonización en la Unión Europea, no podemos competir deslealmente entre Estados. Tenemos que apostar por la mejor gobernanza de las empresas para que sus estrategias fiscales sean aprobadas por los consejos de administración y, por supuesto, por favorecer el crecimiento de las empresas. Tenemos muchas pymes y pocas empresas medianas. Muchas gracias, Jesús. Juan Francisco. Gracias. Bueno, quiero señalar, antes de nada, la dificultad. De este impuesto que representa las incongruencias que mantiene la Unión Europea, es decir, después de 26 años de libertad de circulación de capitales, seguimos sin armonizar la tributación leve. Con lo cual, pues eso lleva a casos como el que ha citado mi padre, indudablemente, que recauda más que España con un tipo inferior, pero es curioso que después de un rescate y a todos se les ha puesto condiciones de reformar el mercado laboral, de las pensiones y tal, a Irlanda nos lo ha puesto a las condiciones sociales, y que pues es un tipo de sociedades que no se puede democratizar. Desde luego esta figura tributaria será
donde más acumulan todo tipo de reducciones, exenciones, beneficios fiscales, etc., que vacían al impuesto de la capacidad recaudatoria, lo cual se ve clarísimamente por la diferencia que hay entre el tipo nominal y el tipo efectivo, según el ministro de Hacienda actual, pues lo ha manifestado muchísimas veces, y sobre todo en las grandes empresas. Pero también es verdad que a menudo se emplean estas circunstancias de las excepciones y bonificaciones, etcétera, como argumento para bajar el tipo, ofreciendo a cambio la promesa de reducción de beneficios fiscales. Pero lo cierto es que el tipo baja, pero los beneficios fiscales pues continúan o se vuelven a acumular en las épocas. ¿No? Yo creo que la reforma de este impuesto tiene que venir de la mano de, por una parte, evitar el fraude y por otra, la evasión fiscal. Creo que en las pequeñas y medianas empresas lo que se da fundamentalmente es el fraude, ocultación de ingresos y abultamiento de gastos. Y ahí la única solución, indudablemente, es potenciar el control mediante más medios humanos o técnicos. En las grandes empresas no digo que no haya defraudación, pero hay otro problema mayor que se encuentra en la elusión fiscal y en la permisividad de los políticos españoles y europeos que facilitan los medios para eludir la carga fiscal o demorarlas indefinidamente. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, pues en el año 2010 se puso la libertad de amortización, es decir, cuando se estaban congelando las pensiones o bajando los salarios a los funcionarios, se da la libertad de amortización, que significa vaciar de recaudación este impuesto. Tenemos las entidades de tenencia de valores extranjeros que han servido para financiar las Américas a todas las grandes empresas. Tenemos la SICAD, que se ha quitado la competencia a la Inspección de Hacienda para darse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y de esa manera que se pudiesen seguir utilizando por las grandes fortunas. Tenemos, por ejemplo, muy cercano, los activos fiscales diferidos, que va a significar, en el fondo, que el Estado se hace cargo de todas las bancas, de todas las pérdidas que pueda tener la banca en el futuro. Muchas gracias, Juan Francisco. Miguel. En el impuesto de sociedades, claro que caso claro del debate que hay que hacer entre tipos efectivos y tipos nominales. En los últimos 30 años todos los países de la OCDE han reducido el tipo general del impuesto de sociedades de forma significativa. España ha sido de los que menos lo ha reducido, 5 puntos frente a un promedio de 21 puntos, pero mantenemos una enorme cantidad de reducciones, y más de así, por ejemplo, doble imposición de dividendos, etc. Todas ellas suman unos 3.300 millones de euros. Yo de entrada no sería partidario, a pesar de que he recorrido a la baja, no sería partidario de la baja del tipo precisamente por el enfoque global. O sea, si bajas el tipo de sociedades, estropeas el buen funcionamiento del IRPF, donde quieres que el tipo único del IRPF, que necesariamente tendrá que partir del 30-35%, no sea muy distinto del tipo de sociedades, para acabar con este incentivo que hay ahora que perjudica a los asalariados, por supuesto, de crear sociedades ficticias para eludir el IRPF. Entonces, si bajamos el impuesto del tipo de sociedades, pues lo volvemos a separar del tipo único del IRPF. Entonces, yo no iría por ahí, y sí que iría en cambio en la eliminación de las deducciones, incluyendo la de I+D+I. Yo creo que hay que replantearse si ha funcionado o no, porque somos un país con un gasto privado de I+D+I muy bajo, a pesar de tener esta bonificación, y Finlandia, que no tiene bonificación fiscal por I+D+I, es de los que lo tienen más alta. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre los activos fiscales diferidos, que yo creo que habría que acabar con este tipo de prácticas, y si les va a sorprender, me van a tirar tomates, porque estoy de acuerdo en eliminar la doble imposición de dividendos, la reducción por doble imposición de dividendos, porque si no la tienen las personas físicas, los particulares, no creo que la deban tener las sociedades. Y finalmente, tenemos que ir a una mayor armonización fiscal. Estoy de acuerdo en la Unión Europea en el tema del impuesto de sociedades, algo que lógicamente va a tener el impedimento de que países como el Reino Unido y otros, como Irlanda, pues probablemente van a pelear en contra de esa ley. El impuesto de sociedades, en mi opinión, es literalmente un desastre.
y se ve claro, es decir, es lo que más ha afectado, es el tributo que más se ha visto afectado por la crisis. En el año 2007 se recaudaba sobre los beneficios de 2006 y se recaudaron 45.000 millones de euros. Al año siguiente se recaudaba en 2008 sobre los beneficios del año anterior, ya estábamos en crisis. 2007, según la Central de Balances del Banco de España, es el año donde más beneficios han obtenido nunca las empresas españolas y la recaudación se cayó un 39%. Es decir, 18.000 millones de euros menos de recaudación. Entonces, esto indica que tenemos fraude, que no tenemos medios de control suficientes y también indica una normativa del impuesto y una normativa contable sobre la que se basa la normativa del impuesto que permite a muchos contribuyentes elegir cuánto pagan. Y esa, pues en fin, es la tristísima realidad del impuesto de sociedades al que nos enfrentamos. Es decir, después de todas las subidas de impuestos en el año 2012 y recortando la deducción de gastos, recortando la deducibilidad de gastos financieros, acabando con la libertad de amortización, los grupos consolidados pagaron en España una media sobre sus beneficios positivos del 5,6%. Entonces, claro, la pregunta no es si queremos tener un 30, un 28 o un 12,5 en Irlanda, sino si con un 5,6% esto es bastante. A ver, se recortan algunos beneficios fiscales, pero es que resulta que por la puerta de atrás aparecen otros. Es decir, se quita deducción por doble imposición y aparece una exención para plusvalías y para dividendos cuando se tiene más del 5%, que es absoluta, con independencia de cuánto haya tributado la empresa sobre la que se están vendiendo las acciones. Entonces, claro, evidentemente ante esto hay que reducir deducciones y beneficios fiscales y no establecer otros a continuación. Podríamos bajar los tipos impositivos si recortásemos de verdad este tipo de beneficios fiscales y desde el punto de vista puramente internacional es que efectivamente Irlanda está cobrando más impuestos que España con un 12,5%, pero es que con estructuras, aquí no me da tiempo a explicarlas, estilo Double Iris y cosas de este estilo, el resultado es que, bueno, en fin, decía la Comisión Europea que una empresa muy grande, la empresa que más beneficios ha tenido del mundo, estaba pagando en Irlanda sobre la misma base de beneficios todos los años y por eso tiene abierto un expediente de ayudas de Estado. Es decir, efectivamente, como dice Jesús, y estoy muy de acuerdo, esto es un partido de rugby, pero deberíamos presionar en Europa porque algo se está haciendo y algo se podría conseguir. Y un último inciso, creo que el impuesto puede dar algo más de lo que está dando, pero desde luego nos costaría hacer una reforma completa y global. Muchas gracias, Francisco. Gabriel. Bueno, decía antes cuando hablábamos del IRPF que mejor hablar de impuestos sobre salarios, pero probablemente también mejor que hablar de impuestos sobre sociedades es hablar de impuestos sobre la actividad empresarial. De nuevo, si cogemos las comparaciones internacionales y en vez de mirar impuestos sobre sociedades, miramos impuestos sobre actividad empresarial, vemos que España está en la cota alta de la tabla. ¿Por qué? Por las cotizaciones y los empresarios a las cotizaciones. Y esto es lo que debemos ver, es decir, qué impuestos incorporan a su propio funcionamiento las empresas españolas en relación a sus competidores del entorno. Y esto es lo que nos debería reflexionar sobre si estamos en un modelo eficiente en relación al contexto en el que nos movemos. Decía antes, y quería añadir una cosa, porque puede que llegue a un piso, porque el impuesto sobre la renta estamos en el impuesto sobre los salarios, bueno, en España y en todas partes. No nos engañemos, que esto no es un los impuestos sobre la renta en todo la Unión Europea se han dualizado, han cambiado la fiscalidad sobre el ahorro de manera radical y por lo tanto prácticamente en unas proporciones muy similares a las nuestras. Esto es un fenómeno generalizado. No hay impuestos sintéticos, la quimera de someter a tributación rentas teóricas imputadas o establecidas mediante cálculos más o menos exactos. La segunda consideración que quería hacer, aunque fuese rápidamente, sobre un tema que es recurrente, sobre la burbuja. Esto de la burbuja me parece que es un comodín que todo lo arregla, pero solo dos matices, no quiero entrar en el fondo del asunto, pero solo dos matices. La estructura de ingresos española no ha variado básicamente en España desde finales de los 80 hasta ahora. Básicamente nuestra cesta de impuestos
es la misma. Lo único que ha ocurrido es que en un momento dado, un gobierno determinado utilizó ingresos cuantiosísimos adicionales fruto del ciclo, en los impuestos sobre sociedades, o fruto de las transacciones inmobiliarias básicamente, para financiar gasto público consolidable en el tiempo. Y este es el problema de quiebra de modelo que hemos tenido. Es decir, el modelo no es que en un momento dado el impuesto sobre las sociedades rentase muchísimo por el incremento del beneficio, o que las muchas transacciones inmobiliarias aumentasen la cotización de la recaudación por IVA o por transacciones. No, ese no es el problema. El problema es que ese gasto, que se sabía coyuntural, fue utilizado para aprobar estructuras de gasto público que luego no son reducibles cuando baja el ciclo. Ese es el problema de la burbuja desde ese punto de vista. Y dos palabras sobre el impuesto sobre sociedades, ya que voy el último, doy por muchas cosas. Una, importantísimo en este momento todo el proceso de armonización para conseguir una mayor tributación de las sociedades multinacionales, y creo que aquí, tanto en el seno de la OCDE como de la Unión Europea, se están haciendo avances muy rápidos, importantes y muy deseables, que creo que aquí sí que compartimos todos. Y en segundo lugar, en la estructura del impuesto, nosotros me parece que han salido, durante demasiado tiempo ha favorecido la financiación con recursos ajenos. Y una de las reformas que desde mi punto de vista es importante para el impuesto es eliminar esta distorsión en la estructura de financiación de las empresas que tantos perjuicios nos ha traído.